pero lo que te debe haber sacado emocionalmente, porque ahí entra, ¿no?, la Claro. biodecodificación, ¿no? Cómo está todo junto. Y lo que habrá hecho probablemente, no sé, te iba a preguntar a ver si tuviste más información, después más adelante te llegó alguna información de por qué se dio las cosas como se dieron, o sea, cómo actuó así, pero capaz que lo que hizo fue removerte del tema emocional para que vos después te sientas físicamente bien, no sé. Yo creo que algo de eso pasó, o sea, ya más o menos alguna idea se tiene de que ocurren cosas en el cerebro, ocurren como reseteos en el cerebro cuando ingerimos la psilocibina, Sí, este, y, y para mí fue eso, porque inclusive la gente me decía, estás diferente, y no es porque estaba mejor, mi forma de pensar, de actuar, hubo como una reconfiguración en los cables acá sí. que me cambió de chip y se resetearon cosas. Y hoy se sabe que sucede eso, cuando se escanea en el cerebro la actividad cerebral cambia muchísimo, las Sí. zonas que se activan, se sabe y se estima científicamente que hay un reseteo en el Sí, cerebro, por eso es que sirve mucho para el tema de adicciones. sí. Eh, No, y y, escucho también que es ¿cómo es? Neuroregenerativo. Neuroregenerador, Ahí va. neuroregenerativo, ahí va. Tal cual. Que también sirve para esas personas que están padeciendo alguna enfermedad Ujú. y mismo enfermedades del cerebro, que Sí, tal los cual. ayuda. Sí. Hoy sabemos que hay un hongo no alucinógeno, el melena de león, Sí, que especialmente es un reconstructor Neural. neuronal claro, de esos pathways en el sí, cerebro. Y se usa mucho para tratar el Alzheimer en Estados Unidos sí, y como no es alucinógeno, es legal. claro. Bueno, los hongos están, ustedes porque ya lo conocen hace tiempo, pero capaz que alguno que escucha este, no, no ha tenido todavía contacto con eso ni se anima, ¿no? Pero es, ¿qué saben si saben algo de la historia de investigación de los hongos? O sea, yo lo que puedo aportar, que sé, que fue antes de yo hacer mi ingesta, estuve averiguando y veía cómo, ¿cómo se llama? Kaplan, no, uno con K, que hacía estudios en universidades, es una de estas autoridades del mundo fungi, pero no importa el nombre, pero contaba de las experiencias y los estudios que se hacen en las universidades haciendo terapia. Digo, terapia me refiero a terapia psicológica, ¿no? Claro. Este, con los hongos, que en realidad mi experiencia por lo menos tuvo que ver con eso, de que yo cuando lo hice, fue algo increíble, que más allá de la subida, que me asusté obviamente, bueno, 4 gramos en la primera vez, este, me estoy riendo porque vos estabas al lado, yo estaba ojos tapados. ¿Vos se lo hiciste con ojos tapados? ¿Lo miraste para No, adentro? No. no, no. Está, porque lo que dicen es que lo haces con ojos tapados, ¿no? Te pones música, me puse música clásica, tranqui, nunca escucho música clásica. De hecho, hoy antes de que vinieran ustedes, puse ese playlist, como para entrar en clima, que es música clásica tranqui, estaba con eso y de repente empiezo a ver, en la primera vez empiezo a ver niños que empiezan a bailar todos, pero millones de niños, todos unos al otro bailaban así, no sé qué. Y ahí empiezo como yo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Hasta que en un momento digo, bueno, estoy bien, estamos bien ahí. Y hasta acá llego, ok. Y de repente no, te subía más. Y que era como te tenías que agarrar de un asiento porque, ¿entendés? Era como sentías como que cada vez subías más, subías más, subías más. Bueno, eso fue la primera vez. Pero lo que me pasó después fue de que en un momento empiezo a hablar con vos. Obviamente yo ojos tapados, no sé, vos me dijiste, pero no te olvides, pues yo no sé qué te estaba hablando de los niños, no sé qué te estaba hablando. Y vos me dijiste, pero no te olvides lo que viniste a trabajar, me dijiste. Y entonces yo, me puse a pensar en lo que tenía que trabajar, que era el tema que yo quería abordar. Y fue increíble cómo se abrió un árbol del tema se me abre un árbol así. Yo obviamente, estaba en otra realidad, consciente de que estás acá, pero eso es lo que siempre explico, estás consciente de que estás acá, no es que te vas de esta realidad, estás en esta realidad, pero se te abre otra realidad, no sé, y veo todo un árbol que se abre con todas las temáticas posibles sobre el tema, y lo más loco es que yo entraba a una rama a ver una temática, y de él, punta de esa rama, cuando entraba, se Otro abría árbol. otro árbol entero, No me ¿tá? acuerdo. Y después me metí ahí y siempre había un árbol más
entero de información. Pero yo en vez, esta es la locura, esto es lo que entiendo que hace la terapia, por lo menos lo que ayuda en la terapia, es que no solo yo recorría esos temas y los entendía, del por qué me pasaba esto o lo que sea, sino que los integraba, o sea, me hacían clic. Que vos podés ir a una terapia con un psicólogo, y yo he ido muchos años, y son muy buenas, y no digo que no, pero capaz que el psicólogo en la primera, o en la segunda, o en la tercera ya te puede explicar qué es lo que te está pasando. Pero vos tardás un montón en que te haga clic, en integrar eso, que ya te lo dijo. Tardás capaz que meses, capaz años. Sí. Esto en el momento, yo recorría cada rama y hacía clic, 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 clic. Fascinante.